bienvenidas todas las personas que hoy nos acompañan en este acto organizado por la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos y dedicado a reivindicar la altura y la trascendencia política de uno de los líderes revolucionarios imprescindibles de nuestro tiempo, Fidel Castro. Si Fidel estuviera aquí, seguro que lo haría, así que ustedes me van a permitir que yo lo haga también y que les pida que el primer saludo y el primer aplauso que solicito de ustedes esta noche vaya para la lucha del pueblo saharaui que hace 38 años proclamó su Estado, la República Árabe Saharaui Democrática. En su nombre... En su nombre están hoy aquí Mariam Burhimi, activista, defensora de los derechos humanos que viene directamente desde los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos desde hace 39 años. Y también en representación de ese pueblo está hoy aquí con nosotros el subdelegado del Frente Polisario en Las Palmas, Mohamed Said, que acompaña en este acto al cónsul general de Cuba en Canarias y al cuerpo consular cubano al completo que también nos acompañan hoy. Para Cuba y para la RAS, nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Hablar de Fidel desde la coherencia obliga al que lo hace a tomar partido, como ustedes podrán saber, podrán intuir, por uno de los dos bandos de la lucha de clases que mueve la historia de la humanidad. O se habla de Fidel desde la defensa del capitalismo o hablamos de Fidel desde la defensa del socialismo. Y desde la coherencia no podemos seguir con este acto dedicado al líder de la revolución cubana sin enviar nuestro saludo internacionalista al pueblo venezolano enfrentado como digo, desde hace días a un nuevo ataque de la derecha reaccionaria y antidemocrática del país, alentada desde el imperialismo de los Estados Unidos con el único fin de desestabilizar el país en favor de los intereses del imperialismo. Es un teatro muy antiguo y muy representado ya en América Latina, todos ustedes lo saben, también en otras partes del mundo. Un teatro que cambia de escenario y de actores, pero donde los papeles están más que ensayados. Sin embargo, no cuentan nunca los imperialistas con el actor principal de todas las luchas. No cuentan nunca los imperialistas con los pueblos. No lo hicieron en Vietnam y perdieron, no lo hicieron en Cuba y perdieron, y hoy en Venezuela estamos convencidos y tenemos plena confianza en que serán los trabajadores, será el pueblo el que bajará el telón de este teatro, donde previamente habrá escrito la palabra victoria y los imperialistas nuevamente habrán perdido. Antes de continuar, quisiera hacer un especial recuerdo hoy, 27 de febrero, a la lucha de los 5 cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos. Hoy, precisamente, hace pocas horas, uno de ellos, Fernando González, el segundo que logra salir de prisión una vez cumplida su condena, ha podido poner los pies fuera de las terribles cárceles estadounidenses, donde lleva 15 años. Por supuesto, para la libertad de los 5. En este punto y siendo herederos de quienes acogieron a tantos brigadistas internacionales, entre ellos más de 1.400 cubanos que compartieron la lucha de los pueblos de España y entregaron su vida, en muchos casos en la defensa de la Segunda República Española, república multiplicada y además socialista que reivindicamos hoy aquí. Debemos decir como Fidel que ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad, y quien no sea capaz de luchar por otros jamás será suficientemente capaz de luchar por sí mismo. La compañera que estará con nosotros a continuación, Lorenza Machín, defiende y encarna ambas cosas: la defensa de la República Socialista y el internacionalismo. Cuando contactamos con ella para que estuviera con nosotros aquí, nos dijo textualmente: Fidel, es un honor que cuenten conmigo para esto.
Lorenza. Buenas noches, compañeras, compañeros. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, el bravo pueblo cubano, el cercano y también valiente pueblo saharaui. A él me une muchas cosas. Mi padre desde 7 años ya estaba allí, en Tarfaya, Cabo Puro, en la Casa del Mar. Mis primeros 6 años los viví allí también. Buenas noches a todos los pueblos que luchan por su libertad. Es un honor estar aquí. Hace ya muchos años, allá por el 66, un familiar mío muy cercano embarcó. El barco donde trabajaba atracó en muchos puertos, en muchos países. A medida que iba visitándolo y un poco conociéndolo, él me hablaba de ellos por carta. Incluso a uno de esos lugares lejanos quiso llevarme a vivir, pero yo nunca acepté alejarme de Fuerteventura. Y que conste que tenía muchos motivos para dejar esto y comenzar una nueva vida afuera. Teníamos una dictadura férrea y malvada, persecución y trato vejatorio a mi familia por rojo, según los falangistas. Y por muchos más motivos, pero bueno, vengo a hablar de Cuba, vengo a saludar al pueblo tunisano, al pueblo saharaui. Todos sabemos quién fue Franco y lo que hizo con quienes no comulgábamos con él. Lo que sí es cierto es que hoy habrá algunos todavía que digan que con Franco vivía mejor. Que nos lo pregunten a nosotros, a la familia Machín. Y la pena es que estamos retrocediendo y vamos camino de volver otra vez a eso. Este familiar un día me habló de un lugar y de su gente, de una lucha, de los muertos en esa lucha, de su renacer, de su revolución, del pueblo, de sus dirigentes. Supe que por muchos años había sido invadida por tantos poderosos que lo único que buscaban y buscan aún hoy es saquear, explotar, empobrecer, avasallar a los pueblos con el eslogan de llevamos la democracia, van destruyendo todo lo que toca. Ese lugar lo tenían como su garito particular, su burdel, su prostíbulo, pero, aquí pensaban seguir ganando el 100% con coche y apartamento, dejar el pueblo sufrir. Se les viró la tortilla. Mujeres y hombres se unieron en su fuerza, incluso llegaron solidarios de otros países. Se adentraron en la sierra y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Después de llegar a mí esta información, mi pensamiento y palabra estaban fijos en ese lugar, en ese pueblo. Un día un amigo me trajo un librito. Era pequeño de tamaño, pero enorme en contenido. La isla. Lo leí rápido y ese lugar pasó a ser Cuba. Mi pueblo ya no está triste. Mi pueblo está trabajando y de alegría se viste. En mi pueblo está latente la fe revolucionaria. Triunfa la reforma agraria y más se quiere a la gente. Sí, en ese pequeño libro hablaba Fidel y su pueblo. Se hablaba de la ley de alfabetización, de la sanidad, de la construcción de viviendas, del trabajo, de la reforma agraria. En definitiva,
de las obligaciones y derechos de todo ser humano, de la libertad de un pueblo. Une a mis manos tu calor, une a mis cantos tu cantar. Esta tierra tiene un solo sol que brilla y se llama libertad. Y supe de un guerrillero argentino que soñaba con ver todas las patrias liberadas. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu divina presencia, comandante Che Guevara. ¡Bravo! Y me hablaron de lindas y valientes mujeres que codo a codo con los hombres y con fusil en mano lucharon también por su tierra, por su revolución. Y supe de un hombre llamado Camilo. Camilo, te canto porque no es cierto que te hayas muerto, Camilo, no. Te canto porque estás vivo y porque no te hayas muerto. Y como diría el poeta, y de mí le he de decir que en seguir lo sereno, sin miedo al rayo ni al trueno, elaboro el porvenir. Sí, así, despacio pero seguro, con esfuerzo e ilusión, el pueblo cubano fue labrando su presente y su futuro. Como el arroyo de palma en la llanura, como el trinal del sinsonte en la espesura, como del río apacible su lírico rumor. Todo fue desarrollándose con la revolución y con su gente al día dispuesto. Ya sé que todo no fue camino de rosa, pero había algo claro. Cuba tenía y tiene mujeres y hombres que la defendieron y la defienden, que muchos y muchas dieron su vida por ella y los que viven están dispuestos a darla si fuera preciso. Todos tenemos problemas, unos pequeños y otros más grandes. Muchas veces se tropieza, pero de nuevo hay que levantarse. Como dice un viejo dicho, retroceder, ya lo digo, ni para tomar impulso. Yo seguí intentando informarme más de esta isla y así supe que la revolución, pese a tener al enemigo al lado, ella seguía adelante, que estaba dando su fruto y que poco a poco se palpaba la evolución de sus principios, porque sin miedo al imperialismo que nos está amenazando, mi pueblo está trabajando por la paz y el socialismo. Con el tiempo supe que maestros, médicos y un largo etcétera de profesionales nacían de la revolución y se esparcían por toda la isla. Pero también supe que el grado de solidaridad del pueblo cubano era tal que aún con muchas necesidades ellos sembraron muchos pueblos hermanos de su apoyo y así nació la solidaridad internacional. Vamos a ver, que ya aprendí a leer, y a contar y a reír. Que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo lo que tenía que tener. En el 84, hace ya ahora 30 años, ilusionada y feliz, pisé Cuba con mi hija. Vi mucho, hablé con mucha gente, me ratificaron lo que a mí ya me habían dicho y yo había leído. El único piropo que me han dicho en mi vida vino de la boca de un cubano de 2 metros de alto, negro como el tizón, pero precioso. Bendito sea el árbol de donde sacaron la madera con que hicieron la cuna donde te hicieron. Yo me quedé así. Por la tardecita me adentraba en las casas de la trova. Yo no buscaba mucho. Yo buscaba esos pequeños lugares donde entraba el pueblo y conectaba con el pueblo. Y allí disfrutaba al máximo. Porque yo me quedo
con esa geometría. Volví en el 91, me uní a 4.500 delegados de todo el mundo en un encuentro de solidaridad con Cuba. En el Teatro Carlos Mar, todos juntos dijimos: estamos contigo, Cuba. Tuve de cerca a Fidel, lo escuché en vivo y en directo, tuve de cerca a Fidel de nuevo en el 97, cuando llegaron los restos del Che y sus dirigentes y sus compañeros guerrilleros. Yo estaba allí en Santa Clara. Allí estaba, a recibir como si de una hija más de Cuba fuera a su héroe. Viví, sentí, lloré y percibí que algo muy fuerte me ataba a Cuba. El sueño de ver en mi tierra los logros de una revolución como los del pueblo cubano. Que tuviéramos los pilares básicos que tiene Cuba: la educación, la cultura, el trabajo, la sanidad. Hay cosas que no se habrán logrado y otras tantas en que se hayan equivocado, pero como dice una canción, yo no vivo en una sociedad perfecta. Yo pido que no se le dé ese nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta, es porque la hacen mujeres y hombres. Vaya mi salud y respeto a todas y todos los que cayeron buscando la Cuba libre. Mi admiración para los que continúan defendiéndola y que junto a Fidel, a Cuba y a su revolución siguen diciendo: patria o muerte. Seguir ahora, y está claro que Lorenzo hoy con boina verde olivo es la mejor soldado de la revolución. En su discurso de Naciones Unidas de 1979, Fidel dijo: Cuba se siente especialmente comprometida con el Sáhara Occidental, porque una representante cubana formó parte de la misión de la ONU que viajó al territorio tras la ocupación de Marruecos y pudo comprobar allí la determinación del pueblo saharaui de lograr su autodeterminación y su independencia, y también la afirmación de ese pueblo en cuanto a que su legítimo representante sea el Frente Polisario. Años más tarde, en una larga entrevista que fue origen del libro 100 horas con Fidel, el líder de la Revolución Cubana afirmó: hay luchas muy heroicas en el mundo, la del pueblo de Vietnam es una de ellas, pero hay otras como la de los saharauis. A ese pueblo sin selvas ni árboles donde refugiarse, nunca nadie pudo derrotarlo. Tiene la palabra Mohamed Said, subdelegado del Frente Polisario en Canarias. Muy buenas noches. Ante todo quiero agradecer a la Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pueblos por invitarnos a este acto tan importante y sobre todo la coincidencia con en este acto a resaltar la figura del compañero Fidel con el 38 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Creo que no es una fecha elegida al azar, sino justamente la máxima expresión de la solidaridad del pueblo cubano con el pueblo saharaui. La relación entre la Revolución Cubana y la Revolución Saharaui creo que no es fruto del azar. Yo quería hacer un pequeño histórico. Allá por los pueblos africanos, sobre todo el inicio de la emancipación de los países africanos, el inicio del movimiento de liberación, allá por la década de los años 60, hemos tenido la suerte de tener como referente a la Revolución Cubana que había triunfado pocos años antes. Era un ejemplo para los pueblos africanos
En ese momento, iniciándose la guerra de liberación de Angola, de Mozambique, de Guinea-Bissau y Cabo Verde, como en Chad, y el pueblo saharaui, bueno, pues lógicamente forma parte de debía de formar parte de ese elenco de movimientos de liberación, cuando el Sáhara figuraba en los años 60 como territorio no autónomo en la lista en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lógicamente el pueblo saharaui debía de emanciparse, formando parte, bueno, pues de ese elenco de movimiento de liberación y esa lista de pueblos que quieren iniciar su liberación. En el año 70 el pueblo saharaui se dirige a las autoridades coloniales de forma pacífica para solicitar que se inicie su proceso de autodeterminación e independencia, y la respuesta no se hizo esperar a través de la represión, la tortura, incluso con muertos y la desaparición del líder Basiri. Hasta la fecha se desconoce su paradero. 3 años más tarde, bueno, se inicia el proceso de la gestación del Frente Polisario, y el 10 de mayo de 1973 se crea el Frente Polisario, o mejor dicho, se produce el primer manifiesto político por la creación del Frente Polisario, y 10 días más tarde, el 20 de mayo, se inicia la lucha armada contra la ocupación colonial. Entonces la zona se convierte en un foco de tensión, lo que igual preocupa de forma importante, bueno, pues a las Naciones Unidas. Y desde entonces se inicia un proceso para que el pueblo saharaui celebre un referéndum de autodeterminación. Y las Naciones Unidas envía una comisión visitadora para que vea la situación sobre el territorio, sobre la situación económica, la situación social, la situación política, y cuál es principalmente el deseo del pueblo saharaui. En esta comisión está formada por 3 embajadores representantes ante las Naciones Unidas. Un embajador de Irán, de la entonces régimen de Shah, de Reza Pahlavi, y el otro embajador es de Costa de Marfil. Estos 2 países son muy alérgicos a todo el movimiento de liberación y a todos los procesos revolucionarios. Pero ¿cuál es la suerte que hemos tenido los saharauis? Que en esta comisión estaba Marta Jiménez, la embajadora de Cuba ante las Naciones Unidas, que fue un pilar muy importante de esta comisión. Esta comisión pudo visitar el territorio. Creo que con la presencia de esta embajadora, Cuba sería prácticamente el único país que ha podido conocer la realidad del pueblo saharaui durante la presencia colonial y los deseos, así como las aspiraciones del pueblo saharaui. Esta misión tuvo un periodo de 1 mes en la zona, y al final, cuando se hizo el informe, el iraní y el de Costa de Marfil recibieron presiones de sus países para que se iniciara un informe descafeinado favorable a Marruecos. Quedaba Marta Jiménez luchando para que justamente eso no ocurriera. Y de ahí proviene el conocimiento de la causa saharaui por parte del gobierno cubano, de Cuba y de la Revolución Cubana. Efectivamente, esa comisión, su trabajo al final, bueno, pues no tuvo ningún resultado, ya que en ese momento se tergiversaba, pues se realizaba la traición al pueblo saharaui con los tristemente célebres acuerdos tripartitos de Madrid, celebrados el 14 de noviembre del año 75. Por lo tanto, aquella comisión no pudo acabar su trabajo, y el pueblo saharaui fue traicionado, iniciándose la Marcha Verde ya en noviembre del año 75, y el pueblo saharaui se ve abocado a un exilio ante la barbarie e invasión por parte de Marruecos, de 350.000 civiles marroquíes con elementos militares infiltrados que iniciaban su marcha hacia el territorio en el momento en que la población civil saharaui huía en éxodo masivo
hacia la parte liberada del Sáhara. En ese momento el Ejército de Liberación Saharaui era un grupo de combatientes mal armados y la organización pues tampoco era muy eficiente, y la población pues se lanzaba al éxodo hacia lo desconocido y llegando hasta lo que se llama actualmente los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Durante el éxodo, la población civil fue bombardeada con napalm por parte del ejército marroquí. El ejército marroquí estaba apoyado por los Phantom americanos, estaban los Jaguar franceses, y eso contra un pueblo indefenso. Llegamos a la zona argelina de Tinduf, donde se instaló la primera población civil, en donde nuestra causa era prácticamente desconocida. No olvidamos que nosotros vivíamos bajo el régimen de Franco, en donde había una censura férrea, nadie sabía qué es lo que pasaba fuera de la frontera del Sáhara, salvo esporádicos periodistas que se atreven o osan a escribir algún artículo que de otro. Por lo tanto, nuestra causa era completamente desconocida, salvo para Cuba y para el pueblo cubano, que habían conocido de primera mano. Prácticamente Marta Jiménez, embajadora, se convirtió en una embajadora de la causa saharaui. En el momento en que el pueblo saharaui prácticamente nos habíamos metido en un túnel oscuro, donde no se vislumbraba ningún horizonte de solidaridad. Pero afortunadamente, al final del túnel veíamos una luz, una mano solidaria tendida, que es la mano del pueblo y de la revolución cubana por la causa saharaui. Mientras que unos nos bombardeaban con sus aviones, Cuba enviaba sus aviones para llevar a adolescentes, a niños y a jóvenes saharauis para formarlos en sus universidades, en sus escuelas, a pesar de la situación económica que imponía el infame e inhumano bloqueo a Cuba. Sin embargo, Cuba nos tendió su mano solidaria, acogiendo a cientos y cientos de estudiantes que se han formado en todos los aspectos y en toda la doctrina, e incluso algunos ostentan altas responsabilidades políticas en el seno del Frente Polisario. Para los que hemos tenido la suerte de haber visitado a Cuba, conocer a Cuba de cerca, conocer a los cubanos y sobre todo estar en un rincón de Cuba en donde existe, que es la máxima expresión de la solidaridad cubana con los pueblos, es en la Isla de la Juventud, que aquello es un mosaico de escuelas, de pueblos prácticamente de casi todos los países africanos, que necesitan de la solidaridad, ya debía a pesar de la situación económica de la que está sometida Cuba. Por lo tanto, nosotros los saharauis estamos enteramente agradecidos a la revolución, al pueblo cubano y a su líder Fidel Castro. Son una solidaridad que llega el momento en que los verdaderos amigos se conocen en los momentos de la dificultad, y nosotros hemos atravesado ese momento y hemos encontrado esa mano solidaria. Por lo tanto, yo le pido al señor cónsul que transmita nuestros agradecimientos y nuestro reconocimiento al pueblo y a la revolución cubana. Muchas gracias.